Pues hoy la aventura de este día, el descubrimiento de este día nos trajo a la casa donde habita Gita Shifter. ¿Y quién es Gita Shifter? La conocemos actualmente como una destacada cineasta en nuestro país. Y nos vamos todavía más atrás a lo que te trajo a México a estudiar psicología. ¿Cómo te miras con todas estas aventuras? Porque pareciera que tu vida está llena de sorpresas. Desde chica yo quería ser doctora, entonces van cambiando y quería ser psiquiatra. Y entonces leía todos esos libros que se leía Almas, Cuerpos y Almas y todo eso, y entonces yo fantaseaba. Pero entonces después dije, no voy a poder estudiar medicina porque no voy a poderme memorizar todas las partes del cuerpo. Y entonces cambié por psicología y me vine a México porque en Costa Rica, donde nací, no había facultad de psicología en aquellas épocas. Y entonces llegué aquí a la UNAM en el 65, empecé a trabajar en lo que se llamaba Nuevos Métodos de Enseñanza, que dirigía mi gran maestro Enrique González Casanova. Y entonces él quería lanzar la universidad abierta. Y entonces empezamos a trabajar sobre eso y descubrí que todo venía de Inglaterra. Y le dije a don Enrique, yo me quiero ir. Y entonces fui parte de un grupo de como de 20 o 25 maestros ingleses que los estaban entrenando para estas nuevas prácticas. El entrenamiento consistía en que pasábamos 3 meses en las diferentes áreas. Ajá. Entonces ya ahora me tocaba televisión. Y entonces esta mujer me citó y ella estaba editando un programa sobre las mujeres cubanas y si la revolución había hecho algo para ellas. Entonces ella decía, corta aquí, párate ahí. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ajá. En 10 minutos. Entonces ella dice, entonces tienes que entrar a tomar un curso para aprender esto y que mi marido dirige del British Council, ¿sí? Donde yo estaba becada. Entonces ahí tomé un pequeño curso de educación no formal para radio, televisión, y yo escogí cine. Y solo era yo y mi maestro. Ajá. Y él me dice, no, tú tienes que ir a la BBC. Entonces yo le dije, ay, no, ¿quién me va a mí jamás me van a aceptar en la En la BBC? BBC. Y entonces él llamó y pidió los papeles y me ayudó a llenarlos. Si no hubiera sido por él, que ya murió también. Y entonces ya entré a la BBC y ya de ahí ya dejé la psicología y regresé a México y empecé a hacer la telesecundaria. Me pidieron ahí en Nacho Durán, dirigía eso, quisiera un programa sobre, yo ya había hecho todos estos de cultura, no de cultura, sino que educación para la salud, educación para las bellas artes, que era lo que veían en las telesecundarias. ¿Cómo toca tu alma, tu ser, el tema de la migración? Sentirme que yo realmente no soy de ningún lado. Entonces yo hoy, tú me mandas a vivir a no sé dónde y yo me acomodo perfectamente. Es más, me gusta. Entonces pero no sé si eso tiene que ver que sea yo producto de la migración o de mi mamá, que siempre andaba buscando, ella no le gustaba Costa Rica, porque ella era lituana y la mayor parte de la comunidad judía de Costa Rica era polaca y ucraniana. Una comunidad muy pequeña. Pequeñita. Y entonces había ella y otro lituano por ahí. Y entonces, aunque todos son judíos, las culturas son muy diferentes. La manera de hablar el idioma yiddish, que es el que ellos hablaban, tiene diferentes acentos, es muy diferente. Entonces ella no quería estar ahí, entonces ella, que siempre fue muy sionista, y que quería el establecimiento de un Estado judío en el momento en que se establece el Estado judío, ella dice, yo me voy de aquí, me voy para Israel. Y entonces empacó a mi hermana y a mí
y a mi papá y nos fuimos los cuatro A Israel, a al recién naciente. Exacto. Ujú. Un país que Ben Gurión en ese momento quería ser socialista. Entonces mi papá fue y habló con él y yo quiero hacer aquí una fábrica de textiles, o no sé de qué, una fábrica. Y entonces él le dijo, muy bien, usted puede ser el gerente, pero el dueño de la fábrica somos El Estado. Entonces mi papá dijo, yo no vine a Israel a trabajar para Ben Gurión. Y empacó y se regresó a Costa Rica. Nosotros nos quedamos un tiempo más ahí y entonces al rato mi mamá ya con una casa perfectamente Montada. montada, Ajá. le regaló todo a sus primos que vivía allá, empacamos y nos regresamos a Costa Rica. Pasan unos años y mi mamá dice, es que yo no quiero que... Con estos ucranianos, galicianos, se dice, Ajá. no me interesa estar aquí. Mi hermana vive en Estados Unidos, en Nueva York. Ella empaca todo y nos vamos A Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces a mí me hacía mucha falta mi papá. Yo tenía ya 8 años. Y entonces yo dije, no, yo me quiero ir a Costa Rica, yo me quiero ir a Costa Rica. Y efectivamente me mandaron de regreso a Costa Rica con mi papá. ¿Qué recuerdas de esos años con tu papá en Costa Rica? Mi papá nos llevó, bueno, todo Costa Rica iba a pasear en carro. Ujú. Y entonces íbamos a pasear aquí a las montañas. Se le fascinaba ir al mar. Y en el camino decía, mire Guita, mire cómo aquí de las piedras salen las plantas. Ay, y en cambio, en pobre Israel, puro desierto. Eso es lo que más, Lo que más criticaba y lo que más valoraba él aquí. sí, lo que más le gustaba. Digo, lo que yo más recuerdo. Eso y, sí, y el amor que él tenía por, sí, el amor que él tenía por Costa Rica. ¿Debutas en haciendo cine formalmente? ¿Con qué película? Entro a la telesecundaria y trabajo ahí un tiempo haciendo estos programas educativos. Ajá, ajá. Y entonces Nacho Durán quiere hacer documentales. La UTEC creo que se La llamaba. UTEC, Y Unidad de Televisión sí, Educativa. y entonces él me pide que si podemos hacer, que él quiere hacer un programa sobre Tamayo. Ajá. Y entonces va y habla con Tamayo y le dice que Hugo iría, entonces yo propongo que Hugo lo entreviste y ese es, digamos, el primer documental grande que yo hago, Ujú. es sobre el de Rufino Tamayo. Tu trabajo está muy vinculado al trabajo de guionista de Hugo Iriart. Sí. ¿Cómo combinas la compañía, la admiración y el talento para incluirlo en tus películas? Eh, Imagínate la suerte que tengo. ¡Qué maravilla! Claro que sí, claro que sí. Que lo puedo obligar. Que exigirle. Exactamente, que me escriba, oye, tuve esta idea, quiero una historia, porque fui a un festival allá en Argentina y entonces necesito hacer una película viendo a todas estas mujeres y los diferentes puntos de vista, ¿no? Y entonces, pues él siempre muy generosamente escribió mis historias. Ripstein dice que Pasalicia es mi voz, dice Ripstein. Ajá. Y entonces yo digo que No, mi voz es ajá. Hugo. ¿Qué? Sí. Y a mí me gusta muchísimo la manera como Hugo dialoga a los personajes y a mí lo que más me importa son los diálogos en una película. Por eso me han criticado mucho, porque en mis películas hablan y se acaba la película. Es lo que a mí me gusta. Bueno, Sí, exacto. así cuento yo mis historias. Y no hay nadie que escriba diálogos como Hugo, porque puede decir las cosas más disparatadas y las crees. Entonces, fíjate lo que pasó. Después de tantos años de trabajar con él, un día dije, tengo que hacer... Hugo cumplió
80 años y iba a cumplir 80 años, yo qué sé. Y empezaron a hacerle homenajes y preparar, entonces dije yo también quiero. Entonces agarré su última novela, que se llama El águila y el gusano, Ajá. y la adaptamos para... Entonces pensé que esta era la manera en que yo le retribuía, o como se llama, la historia, haciendo una historia que fuera de él. La, la vejez, ¿cómo la vas viviendo? Me siento más segura, siento que puedo decir, nunca es, eh, puedo decir lo que se me da la gana, más o menos. En cuanto al trabajo, en vez de ser más fácil, ha sido mucho más difícil conseguir fondos. Ok. Sí. Ujú. Ahora, yo nunca lo he pensado que es por la edad. Lo único que me llamaba la atención, y eso sí lo he hablado con, es que veo mis fotografías y no me reconozco. Que eso es una cosa interesante. Yo veo y no me reconozco del todo. Ahora, yo creo que la diferencia de llegar a cierta edad con metas y llegar sin metas es la que hace la diferencia de todo. Bueno, yo muchas veces digo, esta es mi última película, pero voy a hacer ahora, como me costó tanto levantar esta película y ya nadie quiere las películas que yo hago, aunque son muy buenas, Sí, claro, eso hay que decirlo. aunque sea yo. Sí, hay que decirlo. Quiero hacer una miniserie de televisión, ¿Sobre? Plutarco Elías Calles. Ajá. Sí, porque es mi trilogía mexicana. La primera es Melchor Ocampo, siglo XIX, 19. que es el que fundó este país, aunque digan el que escribió las leyes de reforma y todo lo que le achacan a Benito Juárez lo hizo mi Melchor Ocampo. Ajá, tú, Melchor Ocampo. La segunda es Plutarco Elías Calles, Ajá. del siglo, que es 20, que es el que organizó administrativa este país. Y el águila y el gusano, que es el México que nos tocó vivir. Finalmente, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, como una buena contadora de historias en el cine. Sí, Te encantaría, esa es tu, sí. tu función. Sí, esa es mi función porque hacer cine es lo que yo sé hacer. Después de pasar por psicología y pasar por psicología educativa y pasar por todas esas cosas, este es el lugar donde me encontré, donde dije, sí, oye, yo esto lo puedo hacer, esto es lo que yo sé hacer. Y entonces, sí, así me quiero que me recuerden.